共にもう一度立ち上がれ守れ一つの命絶やさぬように再び訪れた夜明けに目が覚めて君を思い出す夢の途中目の前の残像進まない足取り遠ざかってゆく非力な僕大切なものはどこにある明日を信じるなら忘れないで今こそさ命をかけて進み出す時想いが強いほど強くなる変幻する継ぎはぎだらけの理想ではすぐに消えてしまうから永遠続く交わす誓い震え出した体の底から El rugido de las aspas del Black Hawk resonaba sobre el bosque mientras el helicóptero perseguía a toda velocidad una camioneta que escapaba entre los árboles. Desde la cabina, el piloto apretó los controles con tensión. «Comandante Juan. Esos cabrones se metieron al bosque», gritó Joaquín. «Tenemos que bajar más o los perderemos, pero es demasiado peligroso». El comandante, sujetándose del arnés, observó el vehículo desaparecer entre la maleza. «No importa, Joaquín. No podemos dejar que escapen. Atrápalos». «Entendido». El Black Hawk descendió agresivamente, volando a muy baja altura entre los árboles. Las ramas golpeaban el fuselaje mientras los marinos se sujetaban con fuerza. Dentro de la camioneta, uno de los sicarios miró por la ventana y sonrió. «Ya los tenemos». Sacó un lanzacohetes RPG y apuntó directamente al helicóptero. «Muéranse». El proyectil salió disparado dejando una estela de humo. «Misil», gritó uno de los marinos. ¡Bum! La explosión impactó la cola del Black Hawk. Las alarmas comenzaron a sonar inmediatamente. «¡Maldición! Nos dieron en la parte trasera», gritó Joaquín mientras luchaba por controlar la aeronave. «Sujétense bien. Vamos a caer». El helicóptero empezó a girar sin control. Abajo, los sicarios comenzaron a celebrar. «¿Sí? Los bajamos». Pero la sonrisa desapareció de sus rostros cuando vieron que el Black Hawk caía directamente hacia ellos. «¡Corran! ¡Corran!». La camioneta intentó escapar, pero de repente, un enorme portal apareció frente a ellos. El aire vibró violentamente. «¿Qué mierda es eso?», alcanzó a decir uno de los sicarios. La camioneta fue absorbida instantáneamente por el portal. «¿Qué demonios?», gritaron los marinos mientras caían. Sin poder evitarlo, el Black Hawk también fue tragado por aquella extraña anomalía. Todo quedó en silencio. Después de cruzar el portal, el helicóptero se desplomó brutalmente contra el suelo de un bosque desconocido. Las aspas se doblaron. El humo comenzó a salir del motor. Y alrededor, no había ningún sonido humano. Solo el extraño silencio de un mundo desconocido. El humo salía del Black Hawk destruido mientras el sonido metálico del fuselaje retumbaba entre los árboles. Las aspas completamente destrozadas seguían girando lentamente entre chispas y fuego. Dentro de la cabina, solo se escuchaban quejidos de dolor. El comandante Juan fue el primero en despertar. Le dolía todo el cuerpo. La sangre le corría por la frente mientras intentaba recuperar el aliento. Parpadeó varias veces aturdido antes de mirar alrededor. La cabina estaba destruida. Luces rojas parpadeaban por todas partes. «¡Mierda!», gruñó intentando moverse. Con esfuerzo logró soltarse del arnés y miró hacia los demás. «¿Todos bien? Respondan». Desde el asiento del piloto, Joaquín levantó la mano lentamente mientras tosía. «Ese sigo vivo, comandante». Juan soltó un pequeño suspiro de alivio. «¿Y Carlos?». No hubo respuesta. Ambos miraron al copiloto. Carlos seguía inconsciente sobre los controles, con sangre bajándole por el cuello. «Carlos».
Gritó Joaquín sacudiéndolo. ¡Ey, despierta cabrón! Nada. En la parte trasera del helicóptero se escuchó un grito de dolor. ¡Ah, carajo! Todos giraron rápidamente. Max estaba tirado entre los asientos sujetándose la pierna derecha. El hueso sobresalía ligeramente debajo del pantalón militar. Creo que me fracturé la pierna, dijo apretando los dientes. Sanidad. Tenemos heridos. Ordenó Juan inmediatamente. Rafael, el médico del escuadrón, avanzó como pudo entre los restos metálicos. Déjenme pasar. Se arrodilló junto a Max y comenzó a revisar la herida rápidamente. La pierna está mal, pero no te vas a morir todavía, tranquilo. No me digas mamadas y dame morfina mejor, gruñó Max sudando. Rafael soltó una pequeña risa cansada mientras empezaba a vendarle la pierna. Juan observó alrededor nuevamente. La situación era crítica. El Blackout estaba completamente inutilizado. Varios marinos seguían inconscientes. Y el combustible comenzaba a derramarse lentamente. Todos los que puedan moverse, afuera del helicóptero ahora mismo. Ordenó con firmeza. Saquen a los heridos y aseguren el perímetro. Sí, comandante. Los marinos comenzaron a salir uno por uno del Blackout destruido. Algunos cargaban compañeros inconscientes sobre los hombros. Otros apuntaban sus rifles hacia la oscuridad del bosque. Cuando Juan finalmente salió del helicóptero, se detuvo en seco. El bosque era extraño. Demasiado extraño. No había carreteras. No había luces. No había señales de civilización. Solo árboles gigantescos moviéndose lentamente con el viento. Y entonces lo notó. Era de noche. Pero que no hace unos momentos era de día. El silencio del lugar era antinatural. Ni insectos. Ni aves. Nada. Joaquín se acercó lentamente sosteniendo su rifle. Comandante. Juan no apartó la vista del bosque. ¿Qué pasa? Dígame que usted también está viendo esa madre en el cielo. Juan levantó lentamente la mirada. Muy a lo lejos. Entre las nubes. Una enorme figura alada cruzó el cielo nocturno durante apenas unos segundos. Los marinos quedaron completamente en silencio. Max tragó saliva desde el suelo. Eso no era un pájaro, ¿verdad? Nadie respondió. El comandante Juan todo ocultes en los marinos harían caso. El demonio renegado descendió lentamente entre los árboles, arrastrando sus garras por la tierra húmeda mientras olfateaba el aire. Sus ojos rojizos brillaban con hambre al observar el Blackout destruido. El silencio de los marinos era absoluto. El comandante Juan permanecía agachado detrás de un tronco grueso, sosteniendo su rifle con firmeza. A su lado estaba Carlos, el copiloto, todavía mareado por el impacto y con sangre bajándole por la frente. Joaquín respiraba agitado unos metros atrás mientras Rafael terminaba de vendar la pierna de Max. De repente, una rama crujió bajo la bota de Carlos. El demonio giró la cabeza de golpe. Sus ojos se clavaron directamente sobre el copiloto. ¡Mierda!, susurró Carlos. La criatura soltó un rugido y se lanzó violentamente hacia ellos. Todos cúbranse, gritó Juan. Los marinos obedecieron al instante, ocultándose entre árboles y rocas mientras levantaban sus rifles. Carlos, todavía aturdido, intentó retroceder arrastrándose. Juan. ¿Qué carajos es esa cosa?, dijo con pánico. El demonio cayó frente a ellos levantando tierra y hojas. Sus enormes garras rasgaron el suelo mientras enseñaba los colmillos. Juan apuntó directamente a su cabeza. Cállate y no hagas movimientos bruscos. La criatura avanzó lentamente, pero entonces se detuvo. Sus ojos se fijaron en el uniforme táctico de Juan. Luego miró el parche de la infantería de marina. Y después miró el casco negro tirado cerca de Carlos. El demonio comenzó a temblar. No, imposible, murmuró retrocediendo. Ese uniforme. Carlos frunció el ceño. El renegado observó nuevamente a Juan y a Carlos escondidos juntos detrás del árbol. Por un segundo creyó ver aquella mirada fría que tanto aterrorizaba a los demonios del bajo mundo. El recuerdo del marino siniestro. El demonio empezó a retroceder desesperadamente. Wolfram. El marino mexicano está aquí. Sin esperar respuesta, la criatura dio media vuelta y escapó entre los árboles a toda velocidad, derribando ramas mientras huía presa del terror. El bosque quedó en completo silencio. Carlos parpadeó confundido. ¿Qué chingados fue eso?
Joaquín salió lentamente de cobertura. Acaba de huir de nosotros. Max soltó una risa nerviosa mientras seguía tirado en el suelo. Pues no sé ustedes, pero creo que acabamos de asustar a un monstruo. Juan no bajó su rifle. Sus ojos seguían observando la oscuridad del bosque. No, dijo seriamente. Ese demonio no nos confundió con cualquier soldado. El comandante miró el casco negro tirado cerca de Carlos. Nos confundió con alguien más. El bosque volvió a quedar en silencio después de que el demonio renegado escapara presa del terror. Juan mantuvo el rifle apuntando hacia la oscuridad durante varios segundos más, asegurándose de que aquella criatura realmente se hubiera ido. «Comandante, ¿ya se fue?», preguntó Carlos mientras se limpiaba la sangre de la frente. «Eso parece», respondió Juan sin bajar el arma. «Pero no bajen la guardia». Poco a poco, los demás marinos comenzaron a salir de sus escondites. Miguel fue uno de los primeros en acercarse. ¿Qué rayos acaba de pasar? ¿Qué era esa cosa? José observó el bosque con nerviosismo. Y más importante, ¿por qué salió corriendo cuando nos vio? Juan negó lentamente con la cabeza. No lo sé. Pero por la forma en que reaccionó, parecía que nos confundió con alguien. ¿Con quién?, preguntó Joaquín. Ni idea. En ese momento, Carlos terminó de incorporarse. Yo tampoco entendí nada. Lo último que recuerdo es el impacto del helicóptero. Juan respiró profundamente. Entonces escuchen todos. Los marinos guardaron silencio. Nuestro blackout fue derribado. Después atravesamos una especie de portal extraño y terminamos aquí. No sé dónde estamos ni qué demonios era esa criatura, pero una cosa está clara. Juan señaló los restos humeantes del helicóptero. Ya no estamos en México. Las palabras hicieron que el ambiente se volviera todavía más pesado. Miguel observó el cielo nocturno. Genial, justo lo que necesitábamos escuchar. Quéjense después, respondió Juan. Ahora tenemos que sobrevivir. Los marinos comenzaron a moverse de inmediato. Recogieron cargadores, municiones, botiquines, raciones de emergencia, linternas, herramientas, radios y todo lo que pudiera servir. Rafael ayudó a Max a ponerse de pie. ¿Puedes caminar? Me duele como la chingada, pero sí. Eso tendrá que bastar. Mientras tanto, Joaquín recuperó varios mapas, bengalas y equipo de navegación del helicóptero. Comandante, logramos rescatar algunos suministros. Juan asintió. Perfecto. Miró una última vez los restos del Black Hawk. Aquella aeronave había sido su transporte, ahora era solo un montón de metal retorcido. Tenemos que irnos de aquí antes de que esa cosa regrese con amigos, dijo Juan con firmeza. Los demás asintieron inmediatamente. Formación de marcha, ordenó. Los marinos cargaron sus mochilas y aseguraron sus armas. Miguel, punta de seguridad. Sí, mi comandante. José, cubre la retaguardia. Entendido. Nadie se separa del grupo. Con las armas listas y los nervios al límite, los marinos comenzaron a internarse en la oscuridad del bosque desconocido. Detrás de ellos quedaron los restos del Black Hawk. Delante. Solo había sombras, silencio y un mundo que ninguno de ellos comprendía todavía. Ya habían pasado 3 días desde el accidente del Black Hawk. 3 días caminando por un bosque interminable. 3 días sin encontrar carreteras, pueblos, señales de radio o cualquier rastro de civilización. Aquella noche el grupo había decidido detenerse cerca de un pequeño arroyo. Una fogata iluminaba el campamento mientras el olor a carne asada llenaba el aire. Miguel y José habían logrado cazar un venado durante la tarde, así que por primera vez desde el accidente los marinos podían comer algo caliente. Algunos descansaban alrededor del fuego mientras otros vigilaban el perímetro. El ambiente era extrañamente tranquilo. Ya llevamos 3 días en este bosque, murmuró Miguel mientras giraba un trozo de carne sobre las brasas. Y ni una sola señal humana. José soltó una risa cansada. Ni una carretera, ni un rancho, ni una maldita antena de teléfono. Pero gracias a Dios ninguna de esas cosas nos ha vuelto a atacar, comentó Joaquín mientras bebía agua de su cantimplora. Varios asintieron. El recuerdo del demonio seguía fresco en sus mentes. Juan observó las llamas en silencio. Espero que sigamos en México. Nadie respondió. Todos sabían que ni él mismo creía aquello. Miguel fue el primero en romper el silencio. Comandante, con todo respeto, si seguimos en México, entonces México está más raro de lo que pensaba.
Algunos soltaron una pequeña risa. Incluso Juan sonrió levemente. Pero la sonrisa desapareció rápido. Porque todos sabían la verdad. Nada de aquello parecía México. Rafael terminó de revisar la pierna de Marx. ¿Cómo te sientes? He tenido peores días. Mentiroso. Bueno, sí duele como el demonio. Algunos se rieron. Rafael negó con la cabeza. La fractura fue limpia. Tuvimos suerte. Pero necesitas un hospital. ¿Y dónde vamos a encontrar uno? Cuando lo descubra te aviso. Las risas volvieron por unos segundos. Luego el silencio regresó. Uno de los marinos observó el fuego. Mi hija cumplió 4 años la semana pasada. Varios levantaron la mirada. ¿En serio? Sí. Sacó una fotografía algo arrugada de uno de sus bolsillos. Se llama Sofía. La fotografía comenzó a pasar de mano en mano. Es igualita a ti. Pobrecita entonces. El grupo soltó algunas carcajadas. Otro marino sonrió mientras observaba la imagen. Yo tengo un niño de 3 años. ¿Cómo se llama? Mateo. ¿Y qué quiere ser cuando crezca? Dice que quiere ser marino. Aquello provocó más sonrisas. Juan permaneció observando las llamas. Mi esposa seguramente está muy preocupada, dijo finalmente. Todos guardaron silencio. Era la primera vez que hablaba de ella desde el accidente. Cada vez que salgo de misión me hace prometer que volveré. Y va a volver, mi comandante, dijo Joaquín. Todos vamos a volver. Juan asintió lentamente. Quería creerlo. Realmente quería creerlo. Pero algo en aquel bosque le decía que estaban muy lejos de casa. Demasiado lejos. El viento sopló entre los árboles. Las llamas de la fogata se agitaron. Poco a poco la conversación fue apagándose. El cansancio acumulado durante aquellos 3 días terminó venciendo a todos. Los marinos fueron acomodándose alrededor de la fogata, algunos usando mochilas como almohadas y otros simplemente apoyándose contra los árboles. En pocos minutos casi todo el campamento estaba dormido. Como comandante, Juan tomó el primer turno de guardia. Sentado junto al fuego, observaba las llamas bailar mientras el bosque permanecía en completo silencio. Por primera vez en varios días tuvo tiempo para pensar. Miró las brasas durante unos segundos y soltó una pequeña sonrisa nostálgica. Me pregunto qué dirías si estuvieras vivo, Víctor. El viento movió suavemente las hojas de los árboles. Juan bajó la mirada. Ha pasado mucho tiempo. Durante unos instantes recordó a aquel joven marino testarudo que siempre terminaba metiéndose en problemas. Recordó los entrenamientos, las misiones, las discusiones, y las veces que había tenido que sacarlo de algún lío. Entonces algo cruzó por su mente. Ahora que lo pienso. Juan frunció ligeramente el ceño. Tu apodo era Wolfram. Las palabras del monstruo que encontraron después del accidente volvieron a su memoria. Wolfram. El marino mexicano está aquí. Juan negó lentamente con la cabeza. No, seguramente fue una coincidencia. Después de todo, Víctor llevaba años muerto. No tenía sentido darle más vueltas al asunto. Con ese pensamiento, el comandante volvió a vigilar el perímetro mientras la noche avanzaba lentamente. Y así, entre el sonido de la fogata y el murmullo del viento, transcurrió el resto de la noche. Hasta que finalmente llegó el amanecer del 4.º día. Al 4.º día, los marinos continuaban avanzando por el bosque en busca de cualquier señal de civilización. El cansancio comenzaba a acumularse, pero nadie se quejaba. Juan caminaba al frente mientras observaba cuidadosamente el terreno. De repente, José se agachó junto a unas marcas en el suelo. Comandante. Mire esto. Juan se acercó y observó las huellas. Eran marcas de neumáticos. ¿Qué opina? Preguntó Joaquín. José sonrió ligeramente. Deben ser de los sicarios que atravesaron el portal antes que nosotros. Juan asintió. Eso parece. Sigamos el rastro. Los marinos continuaron avanzando durante horas. El sol desapareció poco a poco hasta que la oscuridad volvió a cubrir el bosque. Comandante, pronto no podremos ver nada, comentó Rafael. Busquemos un lugar para pasar la noche. Pero antes de que pudieran hacerlo, varios disparos resonaron entre los árboles. Emboscada. Los marinos reaccionaron al instante. Algunas balas impactaron a varios de ellos. Carlos está herido. Cubran el flanco derecho. Al suelo. Los marinos respondieron al fuego mientras buscaban cobertura detrás de árboles y rocas.
Entre la oscuridad aparecieron los sicarios. Son ellos. Acábenlos. Las ráfagas iluminaron el bosque durante varios segundos. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Un extraño rugido resonó entre los árboles. Todos se quedaron inmóviles por un instante. Entonces varias figuras humanoides emergieron de la oscuridad. Sus ojos brillaban con un tono siniestro. Algunos tenían alas negras. Otros poseían garras y colmillos. Los sicarios fueron los primeros en reaccionar. ¿Qué demonios son esas cosas? Uno de los demonios se lanzó sobre un sicario y lo despedazó de un solo golpe. ¡Ah! ¡Dispárenles! Los sicarios abrieron fuego inmediatamente. Los marinos también quedaron sorprendidos. ¿Qué rayos son esas cosas?, preguntó Miguel. Juan observó cómo aquellas criaturas masacraban a los sicarios. No lo sé. Otro demonio se abalanzó hacia la posición de los marinos. Juan levantó su rifle. No importa lo que sea. Fuego. Las armas comenzaron a rugir. Por primera vez desde que llegaron a aquel extraño mundo, marinos, sicarios y demonios quedaron atrapados en una batalla caótica en medio de la oscuridad del bosque. Los disparos resonaban por todo el bosque. Los marinos y los sicarios disparaban sin descanso, pero las balas apenas lograban detener a los demonios. Las balas no les hacen nada, gritó José. Sigan disparando. Manténganlos alejados, ordenó Juan. En ese momento, una voz se escuchó desde detrás de ellos. Comandante Juan. Juan se giró rápidamente. A unos metros de distancia se encontraba un joven de cabello oscuro vestido con ropa común. Una chamarra oscura, pantalones negros y botas. No llevaba uniforme militar. Solo un rifle Sig Sauer. Víctor observaba la batalla con expresión sorprendida. Comandante Juan, ¿es usted? Juan se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron de par en par. No. Los demás marinos miraron confundidos. ¿Qué pasa, comandante?, preguntó Joaquín. Juan no respondió. No podía apartar la mirada del muchacho. Víctor. Víctor asintió lentamente. Ha pasado mucho tiempo, decía con la voz temblorosa. Carlos casi dejó caer su rifle. Víctor. Es Víctor. Juan dio varios pasos hacia atrás. Eso es imposible. Su voz tembló. Tú estás muerto. Los demás marinos comenzaron a mirarse entre ellos. Muchos recordaban perfectamente a aquel hombre. Víctor intentó hablar. Comandante, yo puedo explicar. Pero en ese instante un demonio renegado cayó desde los árboles. La criatura se lanzó directamente contra ellos. ¡Cuidado!, gritó Rafael. Víctor reaccionó de inmediato. Apuntó con su rifle al demonio. Primero matemos a estos demonios. El demonio rugió mientras se abalanzaba sobre el grupo. Y frente a la mirada atónita de los marinos, el hombre que creían muerto volvió a entrar en combate. Víctor levantó su arma y disparó varias veces. Las balas impactaron directamente en la cabeza del demonio que intentaba atacar a los marinos. La criatura cayó al suelo sin vida. Juan observó la escena con incredulidad. ¿Cómo es posible? Nosotros le hemos disparado cientos de veces a esas cosas. Víctor recargó tranquilamente. Mis armas usan munición especial. Las armas normales no les hacen daño a esos demonios. Víctor sacó sus otros dos cargadores de su chamarra y se los lanzó a Juan. Son de 5,56, 45 milímetros OTAN. Funcionarán en sus M4. Juan atrapó los cargadores y rápidamente hizo el cálculo. 2 cargadores. Miró a sus hombres. Solo tenemos 60 cartuchos. Los marinos intercambiaron miradas. ¿60 para todos?, preguntó Miguel. Así es, respondió Víctor. No desperdicien ni una bala. Juan asintió. Repartan la munición. 8 cartuchos para cada uno y el resto para emergencias. Los marinos comenzaron a cargar cuidadosamente las balas en sus cargadores. Disparen únicamente cuando tengan un blanco seguro, ordenó Juan. En ese momento varios demonios se lanzaron contra los marinos. Los marinos apuntaron. Esperen. Los demonios se acercaron más. Esperen. Cuando estuvieron a una distancia adecuada, Juan dio la orden. Fuego. No hubo ráfagas. Solo disparos precisos. Cada bala encontraba su objetivo. Un demonio cayó. Luego otro. Y otro más. Funcionan, dijo Rafael mientras observaba caer a una de las criaturas.
Pero no tenemos suficientes para una batalla larga, respondió Juan. Y entonces fue cuando el rugido de un demonio resonó por todo el bosque. El suelo tembló. Todos se quedaron inmóviles. Juan reconoció aquella voz al instante. No puede ser. Desde la oscuridad apareció el mismo demonio que había atacado el Blackout días atrás. Sus enormes garras destrozaban árboles mientras avanzaba. Sus ojos estaban llenos de odio. Cuando vio a Víctor, rugió furiosamente. «Es él», gritó Joaquín. El demonio ignoró completamente a los demás. Su atención estaba centrada únicamente en Víctor. «Parece que no le caigo bien», murmuró Víctor. La criatura rugió nuevamente. Y en un instante se movió rápidamente contra Víctor, que... Víctor apenas tuvo tiempo de reaccionar. El demonio apareció frente a él. «Víctor». Juan gritó demasiado tarde. La enorme garra atrapó a Víctor por el torso. «Maldición». El demonio lo levantó del suelo. Y lo lanzó contra un árbol. El tronco se partió por la mitad. Antes de que Víctor pudiera recuperarse, el monstruo volvió a atraparlo. Otro árbol explotó por el impacto. El demonio comenzó a usar a Víctor como si fuera un muñeco, estrellándolo brutalmente contra los árboles del bosque. Los marinos observaban horrorizados. «Lo va a matar», gritó Carlos. Juan apretó los dientes. Fuego de cobertura. Ahora. Mientras el demonio gigante estrellaba a Víctor contra árbol tras árbol, los marinos intentaban ayudarlo. Fuego. Fuego. Los M4 sonaron una vez más. Las últimas balas especiales impactaron contra el cuerpo del monstruo. Pero ya no era suficiente. Se acabaron. Gritó Miguel al revisar su cargador vacío. «Yo también estoy seco», respondió José. Uno tras otro, los marinos se quedaron sin munición. Y entonces ocurrió lo peor. Más demonios comenzaron a salir de entre los árboles. Decenas de ojos rojos brillaron en la oscuridad. «Mierda», murmuró Juan. Mientras tanto, Víctor estaba siendo brutalmente golpeado. Su cabeza sangraba. Su visión se volvía borrosa. El demonio volvió a levantarlo. Y lo estrelló contra otro árbol. El tronco se partió por la mitad. Víctor cayó de rodillas. Intentó tomar su arma, pero el demonio fue más rápido. La enorme criatura le arrebató el arma y la lanzó varios metros lejos. Maldita sea, sin pensarlo, Víctor sujetó la cabeza del monstruo con ambas manos. Intentó aplastarla. Pero no tenía suficiente fuerza. Todavía no podía usar su magia. Entonces escuchó gritos. A lo lejos, los marinos estaban siendo rodeados. Los sicarios ya habían muerto. Sus cuerpos cubrían el suelo. Y los demonios avanzaban sobre los últimos supervivientes. Víctor levantó la mirada. Y vio algo que le heló la sangre. Juan. Su antiguo comandante. Uno de los hombres que más respetaba. Un demonio lo había atravesado de lado a lado con sus garras. «Comandante». Juan cayó de rodillas mientras la sangre manchaba su uniforme. Algo dentro de Víctor se rompió. «No». Apretó con todas sus fuerzas la cabeza del demonio. Su cuerpo comenzó a emitir un brillo azulado. La magia que había permanecido sellada durante tanto tiempo respondió a su desesperación. El aire empezó a vibrar. Rayos comenzaron a recorrer sus brazos. No, más energía surgió. «No voy a dejar que mueran». Con un rugido, aplastó la cabeza del demonio. La cabeza del demonio explotó en una lluvia de sangre. Víctor comenzó a caer. Pero utilizó el cuerpo del monstruo como apoyo. Cuando el cadáver impactó contra el suelo, abrió un enorme cráter. Víctor aterrizó dentro de él. Todo su cuerpo temblaba. Cada músculo le dolía. Pero seguía vivo. Y sus amigos todavía necesitaban ayuda. «Aún no», se levantó tambaleándose. «Aún no termina». Entonces invocó el machete que pensaba usar contra Riser. La hoja apareció envuelta en relámpagos. Los demonios se detuvieron. Por primera vez sintieron miedo. Víctor desapareció. Un instante después apareció entre ellos. La hoja eléctrica atravesó a un demonio. Luego a otro. Y a otro más. Los relámpagos iluminaban el bosque mientras los cuerpos caían por todas partes. Los renegados intentaron huir. Pero era demasiado tarde.
Cuando solo quedaron los últimos enemigos, Víctor reunió toda la energía que le quedaba. Los rayos comenzaron a concentrarse alrededor de su cuerpo. Mueran. Liberó toda la energía en una única explosión. El bosque se iluminó como si hubiera caído un rayo del cielo. Cuando la luz desapareció, no quedaba ningún demonio con vida. El machete se agrietó. Y se rompió en decenas de fragmentos. Víctor cayó de rodillas. Luego de lado. Agotado. Apenas podía respirar. Giró la cabeza. Y vio a los marinos. Varios estaban al borde de la muerte, algunos apenas seguían conscientes. Con las últimas fuerzas que le quedaban, invocó las lágrimas de Fénix. Los pequeños frascos aparecieron frente a él. Intentó arrastrarse. Pero su cuerpo ya no respondía. Sus brazos cedieron. Su visión comenzó a oscurecerse. No, intentó avanzar. No puedo, entonces vio una figura acercándose. Cabello rojo. Ojos azul verdoso, una silueta que reconocería en cualquier lugar. Rías. Víctor sonrió débilmente. Rías, la voz apenas salió de sus labios. Por favor, sus ojos comenzaron a cerrarse. Sálvalos, y finalmente perdió el conocimiento.